En matemática, la distancia más corta entre dos puntos es lo que se llama una geodésica. En realidad uno tiene la tentación de decir que es una recta, y está bien, uno puede tomarse esa licencia. Sin embargo, la vida tiene otras ideas, y no siempre lo que provee la ciencia es algo preciso o exacto. Yo era el punto A y la matemática era el punto B, pero la recta entre esos dos puntos todavía estaba difusa. Mi camino personal hacia la matemática fue algo sinuoso. A los 15 años había terminado la secundaria, ya estaba listo para el ingreso a la universidad y tenía una decisión tomada. Yo iba a estudiar química. Hasta que en el curso de ingreso me tocó una clase de lógica matemática. Fue un encuentro inesperado, algo que me cambiaría la vida para siempre. Así, la línea que unió al punto A con el punto B tuvo que pasar por un punto Q, el de la química. Con justa razón yo podría decir que desde el principio hubo química entre la matemática y yo. Los números primos son aquellos números que son divisibles por sí mismos y por 1. Por ejemplo, el número 2, ustedes lo pueden dividir por 2 o lo pueden dividir por 1. El número 4, sin embargo, uno lo puede dividir por 1, por 2 y por 4. O sea, el 4 dividido 2 da exacto también. Eso es lo que uno no quiere, esos son los no primos. El 5, por ejemplo, sí que se divide únicamente por 5 y por 1. El 7 también, por 7 y por 1. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles un ejemplo en donde hay una diferencia muy clara entre un número primo y un número no primo que se llama compuesto. Supongamos que hay 48 sillas para armar un auditorio para una charla, por ejemplo. Pueden acomodarse en 6 filas de 8 sillas cada una, 4 filas de 12 sillas, o bien 8 filas de 6 sillas, o bien 3 filas de 16 sillas, etc. Ahora imagínense que se rompe una. Quedan nada más que 47 ahora. ¿Las podemos seguir dividiendo en distintos grupos de filas de manera que quede todo simétrico y bien ordenado? ¿Es posible encontrar un número que nos permita armar filas exactamente iguales? Si queremos armar filas de 2 sillas, nos sobra una. Si queremos armar filas de 3 sillas, nos sobran 2. Si quisiéramos armar filas de 4 sillas, nos van a sobrar 3. No importa cómo queramos acomodarlas, siempre nos van a sobrar sillas. La única forma de acomodar las 47 sillas es armar una única fila de 47, o 47 filas de una sola silla, lo que es poco práctico. Y además, necesitaríamos un auditorio muchísimo más grande. Ahora, claro, el número 48 es un número que se escribe como producto de muchos números primos. Miren. Al 48 podemos verlo como 6 por 8, pero ni 6 ni 8 son primos, con lo cual el 6 es 2 por 3 y el 8 es 2 por 2 por 2. Con lo cual, el número 48 queda descompuesto en el producto de 4 números 2 y un 3, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Y esta es la única forma de descomponer al 48 como producto de números primos. Y no se puede seguir descomponiendo porque los números primos son indivisibles. Justamente por eso se llaman primos.
Los números primos vienen a ser algo así como los bloquecitos más chiquititos de los cuales están compuestos todos los números. O sea, o un número es primo o se escribe como producto de muchos primos o de algunos primos. Pero en definitiva los números primos son los más chiquititos, los bloquecitos, algo así como los genes dentro del cuerpo humano, o si ustedes quieren como los átomos componiendo la materia. Por eso, como el número 48 está compuesto de tantos números primos, es que uno puede hacer tantas divisiones en filas como hemos visto recién. En cambio, ya con el 47, todas esas posibilidades se fuman. ¿Cómo hacer para determinar entonces si un número es primo o no? Hace muchos siglos, alguien conocido con el nombre de Eratóstenes en Alejandría diseñó un método que se hizo muy famoso y es muy sencillo y se llama la criba de Eratóstenes. Aquí está. Escribimos todos los números del 1 al 100. El 1 no se considera primo y por eso lo tachamos. El primer número sin tachar es el 2. Ese es el primer primo, el número 2. Pero todos los múltiplos de 2 mayores que el 2 no son primos y por eso los tachamos. El siguiente número sin tachar es el 3. Que es el segundo número primo. Pero a continuación tachamos todos los múltiplos de 3 que siguen al 3. El siguiente número sin tachar es el 5, que resulta ser el tercer primo. Y a continuación tachamos todos los múltiplos de 5 que siguen. Y así sucesivamente. Los sobrevivientes de este campeonato de tachaduras van a ser los números primos que hay entre el 1 y el 100. Y este procedimiento se puede hacer no solamente para los primeros 100 números, sino para la cantidad de números que uno quiera. Esto permite determinar si un número es primo o no. Puede ser una tarea tediosa, pero en definitiva se trata solamente de saber dividir. Les voy a contar para qué se usan los números primos. En realidad, el que se los va a contar es un experto en criptografía que tiene la Argentina, el doctor Hugo Skolnick. Los números primos se utilizan fundamentalmente para hacer lo que se llama firma digital, que es una técnica que permite que uno pueda hacer, digamos, operaciones en Internet, firmándolas como si estuviera presente con lápiz y papel o tinta, y etcétera, ¿no? Entonces, eso consiste en que cada persona tiene dos claves, una que se publica, por eso se llama clave pública, y otra privada que es secreta. Pero ambas tienen un número n en común. Ese número es el producto de dos números primos. Y son primos tan grandes que es fácil multiplicarlos para conseguir ese número n, pero dado el n, es imposible volver para atrás y conseguir los números primos que lo componen. Ahí radica su seguridad. O sea, cuando uno dice 10, ¿cómo se descompone en factores primos? 2 por 5. Eso es muy simple. Ahora, si el número tiene 300 dígitos, ya la cosa no se puede hacer ni aún con las computadoras más poderosas que existen. Lo interesante es que hace 2300 años se generaron resultados que en ese momento eran ciencia pura, o sea, no tenía ninguna aplicación. Durante más de 2 milenios la humanidad vio cómo se inventaban cosas en la parte quizás más pura de la matemática, que es la teoría de números, sin ninguna aplicación concreta. Y hoy en día esos resultados tal cual están se utilizan para todo el comercio electrónico mundial, que es algo que mueve miles de millones de dólares. Entonces, creo que es una excelente elección sobre el hecho de que hay que apoyar a la ciencia en todas sus dimensiones, porque uno nunca sabe cuándo algo se va a volver aplicable. Y entonces los números primos y sus propiedades, que en principio parecían no tener conexión con la realidad, sin embargo, la manera de tener certeza de que cuando uno manda el número de tarjeta de crédito por Internet y quiere estar seguro de la privacidad y la seguridad, está relacionado con los números primos. La criptografía, un cajero automático cuando uno va a retirar dinero. Es decir, los números primos también están metidos en nuestra vida cotidiana. Un bar quiere ofrecerle a sus clientes la mayor variedad de sándwiches posibles, pero solo dispone de 10 ingredientes. ¿Cuántos sándwiches distintos se pueden armar? ¿10? ¿100? ¿Alcanza para 1000? ¿Cuántas opciones puede ofrecer en todo caso en su menú el bar?
Ese es el desafío. Eso es lo que hay que pensar. Lo fascinante de la matemática es que nos permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo ganar este juego que se llama 4 en línea. Carmen Cesa se dedica a enseñar a los que van a enseñar. ¿Se puede transmitir la pasión por la matemática? ¿Qué te gusta de la matemática? Pensar. Pensar. Sí. ¿Y a vos? Y ahora lo que me gusta más es ver a la gente haciendo matemática o estando con matemática. Vos hiciste un cambio en tu vida. Sí. La matemática te era significativa de una manera y ahora te es de otra. Sí. Antes era matemática, ahora trabajo en educación matemática. Y eso lo que me hizo fue introducir a la gente como parte del asunto. Antes era la matemática y ahora es la gente aprendiendo matemática. Y eso me parece fascinante. Contame. Antes cuando decías ser matemática, vos hacías matemática, Claro, eras vos y la matemática. Yo daba la clase y ahora lo que pienso es cómo la gente aprende, que es más interesante que dar la clase. Entonces ahora mi objeto, lo que yo estudio es cómo se aprende y se enseña matemática, pero estoy en una clase y veo a la gente y eso me resulta fascinante, cuando la gente está resolviendo un problema en una clase con otros, discutiendo, y de repente dice, ¡ah! ¿Todavía te enamora la matemática? Bueno, ya no es la matemática exactamente, es como que te digo, yo creo que ya a esta altura yo me ubicaría más en las ciencias sociales. ¿Y la excusa es la matemática? No es la excusa, es el objeto de enseñanza y aprendizaje es la matemática, no es la excusa, está muy involucrado. Pero ya en la pasión no es la matemática, sino los procesos de construcción y de producción de la matemática por alumnos. Y lo que la gente que va a tomar cursos tuyos, aquellos que van a terminar siendo profesores de matemática, Ajá. es gente que viene preparada pensando que ser profesor de matemática es algo, así como nosotros pensábamos que la matemática era algo antes de entrar en la facultad y después nos dimos cuenta que era algo distinto. Claro, sí. También la gente cambia, tiene que cambiar un poquito. Un poquito, un muchito, Sí. creo. Porque la gente que va a estudiar para enseñar matemática viene también con el preconcepto. Sí. Y le cuesta trabajo correrse de eso. ¿A vos te cuesta trabajo decir no sé? No sé, Y está bien, no te costó tanto trabajo. no. Una de las cosas que sí aprendía es saber que atrás de la respuesta de la gente siempre hay una lógica, aunque no es la de uno. Que no son errores. Cuando un chico dice algo que en principio está mal, no es solamente un error. Atrás de eso hay muchas veces una lógica que es diferente. Y muchas veces hay, por ejemplo, una cuestión de que está contestando algo que sería válido en otro contexto, pero acá no, pero lo está pasando este contexto, o ese tipo de cosas. Pero la verdad que muchísimas veces se contestan y se dicen cosas en el aula que no entiendo. Y digo, ¿esto de dónde sale? Ahora, el hecho de tratar de entender por qué pasa algo es toda una manera de vivir. Es fascinante. ¡Te gané! Ah, ¿me dejaste ganar? No, ¿cómo te voy a dejar? No. ¿Por qué te voy a dejar ganar?